Esto vino a mi mente después de leer el libro varias veces, y cuanto más lo relees, más imposible se vuelve negar la comparación. Hay algo en esa historia que se parece, de una forma inquietante, al propio relato de la resurrección de Cristo. Entonces Mel Gibson soltó una frase y de pronto miles de personas empezaron a dudar de todo. No estaba hablando de Hollywood, ni de una película nueva, ni siquiera de su carrera. Estaba apuntando directo al corazón de la Biblia, pero no a la versión que casi todos conocen. Hablaba de un texto sagrado del que la mayoría jamás ha oído hablar, una Biblia que no fue recortada para agradar, ni pulida para encajar, ni domesticada para la comodidad de Occidente. Y según sus defensores, ahí podría esconderse una pista aterradora sobre el final de los tiempos. Porque esto no suena a la predicación suave que muchos escucharon de niños, no suena a la lectura ordenada de un domingo en la iglesia, suena a algo mucho más antiguo, más áspero y más incómodo. Un texto que conserva libros eliminados en otras tradiciones, escritos que hablan de profecías veladas, seres divinos, juicios, señales cósmicas y una línea temporal que, si la miras de cerca, se parece demasiado a lo que vivimos hoy. Entonces la pregunta aparece sola. ¿Qué fue exactamente lo que descubrió Mel Gibson? ¿Y por qué tanta gente dice que es más impactante de lo que jamás imaginó? Quédate, porque lo que viene puede sacudir por completo tu idea del fin del mundo. La mayoría jamás ha visto esta Biblia, y sin embargo lleva siglos existiendo a la vista de unos pocos. Cuando Gibson empezó a hablar públicamente de la Biblia etíope, muchos lo tomaron como una rareza de celebridad, una excursión exótica al borde de lo religioso. Pero entre quienes estudian estos manuscritos, la reacción fue distinta. No se sorprendieron, en realidad sintieron alivio. Por fin alguien estaba mirando hacia donde casi nadie mira. Y aquí está la parte que casi nunca se dice en voz alta. La Biblia que gran parte de Occidente considera completa, cerrada y definitiva, con sus 66 libros, no es la única versión que sobrevivió. La Iglesia Ortodoxa Etíope conserva un canon mucho más amplio, con más de 80 libros. No es una diferencia menor, como quien añade un apéndice al final. Es otra arquitectura espiritual, otro mapa, otra manera de entender a Dios, al juicio y al destino humano. Entre esos textos adicionales aparecen obras que circularon ampliamente en las primeras comunidades cristianas y luego desaparecieron de la tradición occidental. El libro de Enoc, el libro de los jubileos, la didascalia, el libro del pacto. No son adornos místicos ni leyendas sueltas para impresionar a nadie. Son escritos antiquísimos que durante siglos fueron considerados valiosos por miles de creyentes antes de que en Roma se decidiera que eran demasiado incómodos, demasiado desordenados, demasiado peligrosos para una fe que estaba empezando a volverse más centralizada, más controlada, más útil para el poder. Y Etiopía, por alguna razón histórica que cambia todo, no los dejó caer. Durante casi 2000 años, monjes etíopes copiaron esos textos a mano en monasterios aislados, suspendidos en acantilados, escondidos entre bosques de altura y caminos que casi desaparecen entre la niebla. No lo hicieron como un acto de desafío teatral. Lo hicieron porque creían que esas páginas eran necesarias. Pensaban que no estaban escritas solo para su tiempo, sino para una generación futura, una época todavía lejana. Y eso vuelve la historia todavía más extraña, porque muchos de esos manuscritos están redactados en ge'ez, una lengua antigua que hoy solo pueden leer con soltura unos pocos especialistas en el mundo. Durante siglos, el resto del planeta simplemente no supo qué decían realmente. El idioma mismo funcionó como una muralla. ¿Protección accidental o salvación providencial? Tal vez fue precisamente ese aislamiento el que los mantuvo vivos. Mientras otras tradiciones eran traducidas, ajustadas, filtradas o borradas, estos textos quedaron resguardados en silencio, como brasas bajo la ceniza, esperando el momento en que alguien volviera a levantarlas. Y cuando uno empieza a seguir ese rastro, la historia de Etiopía deja de parecer un detalle periférico y se convierte en una pieza central. Porque aquí no hablamos solo de libros, hablamos de una civilización que decidió no entregar su memoria espiritual. Para entender por qué, hay que mirar a Etiopía con otros ojos. El cristianismo llegó allí en el siglo IV, casi al mismo tiempo que se expandía por el Imperio Romano. Pero, a diferencia de las iglesias conectadas a Roma, la Iglesia Ortodoxa Etíope creció en una especie de distancia histórica asombrosa. Nunca quedó absorbida del todo por el engranaje político y religioso occidental. Conservó su propio calendario, sus propios rituales, su propia liturgia y su propia forma de leer las escrituras. Mientras en otras regiones se imponía una sola línea oficial, Etiopía seguía otro camino, uno que no obedecía de manera automática a los centros de poder del Mediterráneo. Y aquí entra un episodio decisivo.
En el año 325, el Concilio de Nicea reunió a líderes religiosos para definir qué libros formarían la base del cristianismo durante los siguientes 2000 años. Lo que para muchos parece una simple reunión doctrinal, para otros fue una operación mucho más política de lo que se admite. Según teólogos y estudiosos etíopes, no se trató solo de elegir textos correctos, se trató de seleccionar una fe más fácil de administrar, una religión más compatible con la autoridad imperial. Los libros que sugerían que la verdad divina podía llegar también a los humildes, a los pobres, a los marginados, sin necesidad de una jerarquía rígida, resultaban incómodos. Los textos que advertían sobre corrupción dentro de la propia iglesia eran todavía peores. ¿Qué se hace con algo así? Se aparta, se llama apócrifo, se borra del centro. Y luego se anuncia que el canon ya está cerrado. Etiopía nunca aceptó ese cierre como definitivo, y eso cambia la conversación por completo. Porque además, a diferencia de muchas regiones del mundo, no fue absorbida por la colonización de la misma manera que otras naciones africanas. Esa distancia histórica permitió que sus tradiciones no fueran aplastadas con la misma fuerza. Sus monasterios siguieron en pie, su lengua siguió viva, sus manuscritos siguieron pasando de mano en mano, generación tras generación, como si custodiar esas páginas fuera una forma de resistencia sagrada. Ya en el siglo VI, el explorador Cosmas Indicopleustes describía un reino cristiano donde la fe impregnaba la vida cotidiana y donde los gobernantes ofrecían refugio a quienes huían de persecuciones en otras partes. No cerraban las puertas, las abrían, no exigían sumisión a Roma, ofrecían seguridad. Y ese detalle, que parece pequeño, lo explica todo. Cuando una comunidad no está atada al mecanismo de una potencia imperial, no necesita mutilar sus textos para volverlos convenientes. Puede conservar lo que cree, aunque incómodo. Puede guardar lo que otros prefirieron esconder. Y ahí, justamente ahí, empieza la parte más inquietante de esta historia. Durante la mayor parte de la historia, Occidente ni siquiera miró en esta dirección. La Biblia etíope permaneció durante siglos en monasterios de altura, en altiplanos donde el aire es delgado y el silencio parece antiguo, custodiada por monjes que sabían perfectamente lo que guardaban. No eran simples copistas encerrados entre muros de piedra, eran guardianes de una memoria sagrada. Solo en la era moderna los investigadores empezaron a leer estos textos con seriedad y a descubrir que lo que había estado frente a todos durante casi 2000 años escondía una visión del final de los tiempos radicalmente distinta. Y lo más desconcertante no es que exista esa visión, sino lo que revela sobre la última etapa de la humanidad. Aquí es donde el relato cambia de temperatura. Porque la interpretación etíope de los últimos tiempos no se parece a la que muchos cristianos occidentales aprendieron. En la tradición occidental, el fin suele presentarse como una cadena de explosiones visibles, guerras, plagas, catástrofes celestes, fuego cayendo del cielo, la aparición de un único anticristo que concentra toda la amenaza. En el Apocalipsis, todo parece suceder afuera, como si el mundo entero fuera golpeado por una tormenta cósmica. Pero los textos etíopes apuntan a algo mucho más inquietante, un colapso interior, lento, casi silencioso, que invade la conciencia antes de que nadie se dé cuenta. ¿Y si el juicio más peligroso no empieza en el cielo, sino en el corazón? Según la llamada Kebra Nagast y otros escritos centrales de la tradición etíope, Jesús pasó 40 días hablando con sus discípulos después de la resurrección, explicándoles cómo sería realmente la última era de la humanidad. Y no describió, en primer plano, una sucesión de desastres espectaculares. Describió condiciones espirituales. Habló de un tiempo en el que la gente conocería su nombre, repetiría sus enseñanzas, levantaría templos magníficos en su honor, pero habría perdido la vida interior que da sentido a esas palabras. Los edificios estarían llenos, sí, pero el espíritu estaría ausente. La frase es devastadora precisamente por su calma. No anuncia ruina visible, anuncia una fe vaciada desde dentro. ¿Qué ocurre cuando la forma sobrevive, pero el fuego ya se extinguió? Ahí aparece una de las advertencias más incómodas de todo el texto. Falsos líderes no nacidos fuera de la fe, sino dentro de las instituciones que dicen servir a Dios. No son extraños que atacan desde fuera, son voces instaladas en el centro mismo del sistema. Usan el lenguaje sagrado para consolidar poder, proteger privilegios y convertir el mensaje en herramienta de control. Hablan del cielo mientras persiguen dominio terrenal. Y cuando las palabras de Jesús son empleadas para silenciar al que sufre y blindar al poderoso, los textos lo presentan como una señal de que la humanidad ha cruzado un umbral peligroso. Es una crítica feroz porque no señala únicamente el error moral, sino la perversión de lo sagrado. Después el foco se desplaza a la naturaleza. Terremotos, aumento de las aguas, signos extraños en el cielo, fenómenos que confundirían incluso a los sabios. Pero aquí también el tono es sorprendentemente preciso. No se trata de castigos ciegos, son señales, como las primeras contracciones antes de un parto. La tierra responde.
El mundo físico se estremece porque algo más grande se acerca. En otras palabras, la creación misma parece percibir lo que la humanidad todavía no quiere admitir. Y sin embargo, el aviso más duro no está en el suelo que tiembla ni en el cielo que se altera, está en otra parte. Jesús, según estos textos, dice que no hay que temer tanto al temblor de la tierra como al momento en que el corazón humano se enfría hasta el punto de no reaccionar ante nada. A eso lo llama una gran quietud, pero no en el sentido de paz. Es una anestesia moral, un estado en el que ya nada conmueve, nada sacude, nada despierta. Esa es la verdadera catástrofe, no el ruido del derrumbe, sino el silencio interior que lo precede. Y es precisamente en ese silencio donde se sitúa lo que viene después. Por eso el siguiente bloque resulta tan fascinante. Los investigadores creen que aquí está una de las ideas que más impresionó a cineastas y estudiosos: la división de la última era en 4 etapas distintas. No es un caos amorfo, hay una secuencia, hay una arquitectura espiritual del deterioro. Y lo más inquietante es que esa estructura no aparece así en el canon bíblico occidental. Comienza despacio, casi sin avisar, como una grieta que nadie mira demasiado tiempo. La primera fase se llama la era del olvido. No empieza con una negación violenta, sino con una deriva lenta. La humanidad deja de buscar la verdad no porque la odie, sino porque deja de inquietarle. Se abandonan las preguntas difíciles, se huye del silencio, se confunde incomodidad con inutilidad. Y cuando todo lo que duele se evita, también se evita aquello que transforma. No hay estallido, no hay anuncio solemne, solo un apagamiento gradual, como una lámpara que pierde intensidad poco a poco. ¿Y no es precisamente así como se pierde casi todo lo importante? La segunda fase es la era del espectáculo, y aquí el texto golpea con una claridad sorprendente. El ruido desplaza a la sabiduría. La estimulación constante devora la atención. La mente, bombardeada por imágenes, voces, urgencias y distracciones, pierde la capacidad de permanecer en una sola verdad el tiempo suficiente como para comprenderla. La gente se vuelve experta en entretenerse, pero incapaz de habitar el silencio. Los antiguos monjes de las montañas habrían llamado a esto una forma de hambre espiritual. Estar rodeado de estímulos, y aún así, no oír nada. No es solo decadencia cultural, es incapacidad de escuchar lo que habla en voz baja. Entonces aparece la tercera fase, la era del falso pastor, y aquí los textos dejan de ser ambiguos. Los líderes corruptos usan el nombre de Dios como un arma. No vienen de fuera, emergen desde dentro. Conocen el lenguaje, dominan los gestos, repiten las fórmulas correctas y justamente por eso resultan tan difíciles de desenmascarar. Hablan con vocabulario sagrado mientras persiguen beneficios mundanos. El peligro no está en su apariencia, sino en su cercanía. Son la versión más peligrosa del engaño porque no parecen una ruptura con la fe, sino su continuidad. Y cuando el fraude viste de liturgia, ¿quién se atreve a señalarlo? La cuarta etapa es la que deja sin aliento a quienes estudian estos manuscritos, la gran quietud. No es el silencio de un monasterio al amanecer ni la paz de un templo vacío. Es algo mucho más ominoso. Se describe como un momento en el que el vínculo entre cielo y tierra se vuelve tan tenue que incluso quienes buscan de verdad apenas logran percibirlo. No porque Dios haya desaparecido, sino porque la humanidad se ha alejado tanto de la realidad que ya no reconoce la presencia que siempre estuvo cerca. Ese matiz lo cambia todo. No habla de ausencia divina, sino de sordera humana. Y justo cuando parece que la visión ya no puede volverse más inquietante, surge la imagen de los 7 sellos del corazón. Si uno piensa en los 7 sellos del Apocalipsis occidental, imagina juicios cósmicos, fuerzas que se desatan desde fuera, catástrofes que caen sobre la tierra como martillos celestes. Pero aquí la lógica se invierte por completo. Los 7 sellos etíopes no describen el mundo exterior, describen el interior del ser humano. Esa es la gran inversión teológica del pasaje. La batalla final no se libra en el firmamento ni en un campo de ruinas, sino dentro de cada persona. El primero de esos sellos es el de la comodidad. El ser humano evita la verdad simplemente porque incomoda. Y ese detalle, tan pequeño en apariencia, es el principio de todo lo demás. Porque para crecer hay que cambiar, y para cambiar hay que aceptar fricción. La comodidad, cuando se convierte en refugio absoluto, no protege, adormece. Y cuando una sociedad entera aprende a elegir siempre lo fácil, lo agradable y lo inmediato, el resto de los sellos ya no tarda en abrirse. Este tipo de marca de pureza pone la seguridad por encima de la búsqueda. Y ese detalle, que parece pequeño, en realidad lo cambia todo. Cuando una persona decide que protegerse vale más que explorar, deja de caminar hacia la verdad y empieza a girar en círculos. El segundo obstáculo es todavía más sutil, el orgullo. No el orgullo ruidoso, teatral, que se exhibe sin pudor, sino esa seguridad silenciosa de quien cree haberlo entendido todo. En ese punto ya no escucha, ya no aprende, ya no se corrige.
Y eso lo vuelve peligrosísimo, porque el ego satisfecho no parece una muralla, parece una calma impecable. Precisamente por eso, en esos textos se describe como uno de los frenos más eficaces para despertar. El tercer signo es la marca del miedo, una vida gobernada por la necesidad de sentirse a salvo. Cuando el miedo toma el mando, la verdad deja de ser una prioridad. Se negocia, se aplaza, se oculta, con tal de no perder la sensación de control. Y aquí aparece una observación inquietante. Esa marca se vuelve más poderosa en la última era, precisamente porque el mundo se siente inestable. Crisis, cambios bruscos, incertidumbre constante, todo eso empuja a la gente a refugiarse en lo conocido, aunque lo conocido sea una mentira. ¿Qué no haría alguien por una falsa tranquilidad cuando todo alrededor parece temblar? Luego viene la marca de la distracción. Personas llenando cada minuto libre con ruido, pantallas, consumo, urgencias inventadas, conversaciones superficiales y un flujo incesante de estímulos que no deja espacio para pensar. No queda silencio, no queda pausa, no queda ese instante incómodo en el que una verdad profunda podría entrar y desordenarlo todo. Porque la mente distraída es una mente dócil. Nunca se detiene el tiempo suficiente como para hacerse la pregunta que más teme. Y si uno nunca se detiene, ¿cómo va a escuchar algo que no encaja con su rutina? La quinta señal es la marca de la comunidad falsa. Aquí el peligro no es estar solo, sino rodearse únicamente de quienes repiten lo mismo que uno ya cree. Se forma así una cámara cerrada, un ecosistema de aprobación mutua donde nadie corrige a nadie, y toda discrepancia se interpreta como amenaza. En un mundo así, la verdad no entra por la puerta principal, porque la puerta principal ya fue reemplazada por una vitrina de opiniones cómodas. Y cuanto más polarizada se vuelve una sociedad, más fácil resulta confundir pertenencia con verdad. El grupo ofrece abrigo, sí, pero también puede convertirse en una prisión elegante. La sexta es aún más delicada, la marca de una misericordia falsa, porque no todo perdón libera, a veces el perdón mal entendido anestesia. Se llama compasión a lo que en realidad es evasión, se llama empatía a lo que es miedo a confrontar, se llama gracia a no exigir nunca crecimiento, cambio ni responsabilidad. Y así, lo que debía sanar termina justificando la inmovilidad. La persona ya no quiere ser transformada, solo quiere que la dejen intacta. Pero una gracia que nunca corrige acaba pareciéndose demasiado a la indiferencia. ¿No es esa una de las trampas más difíciles de detectar? Y entonces llega la séptima, la más peligrosa de todas, la marca de la propia religión. Aquí ya no hablamos de ausencia de fe, sino de fe sin vida. Palabras sagradas, rituales, fórmulas heredadas, gestos impecables. Todo perfectamente colocado por fuera mientras por dentro no queda fuego. La apariencia sustituye a la realidad. La ceremonia reemplaza al encuentro. La costumbre se hace pasar por revelación. Y eso, según el texto, es lo más inquietante de todo. Cuando la devoción se convierte en escenografía, la persona cree estar cerca de lo divino justo en el momento en que más lejos está. El disfraz funciona tan bien que ni siquiera parece un disfraz. Y aquí está el giro más sorprendente. Cuando alguien atraviesa esas 7 barreras, no recibe una señal bajada del cielo ni una marca sobrenatural visible para todos. No aparece un resplandor, no se abre el firmamento, no cae ningún objeto milagroso. Lo que ocurre es mucho más radical y al mismo tiempo mucho más humano. Esa persona se convierte en la chispa que otros estaban esperando. Ya no necesita que la despierten, pasa a despertar. Y eso enlaza directamente con una profecía que, en estos textos, se vuelve todavía más inquietante, la de la última imperio. Existe otro escrito etíope, fuera del canon occidental, llamado la Didascalia, y en él aparece una advertencia atribuida a Jesús sobre lo que denomina el imperio final. No una nación concreta, no un ejército con estandartes, sino una estructura inmensa, tan extendida y tan eficaz que casi nadie notaría que vive dentro de ella. Eso es lo perturbador. No se impone solo con violencia, sino con normalidad. No necesita cadenas si puede ofrecer comodidad. No necesita guardias si puede ofrecer entretenimiento. El pan llega, la distracción también, y todo eso recibe un nombre seductor: libertad. Ese pasaje, escrito hace unos 2000 años, suena con una precisión casi incómoda, porque hoy el control rara vez se presenta como control, se disfraza de elección, de variedad, de opciones infinitas. Te dejan escoger entre muchas puertas, pero todas conducen al mismo pasillo. Te ofrecen caminos distintos, aunque el destino esté cuidadosamente alineado. Y esa ilusión de libertad es, paradójicamente, una de las formas de dominio más sofisticadas que se hayan imaginado jamás. No hace falta empujar a alguien cuando puede ser guiado sin darse cuenta. Luego aparece una frase que atraviesa el texto como una llama discreta. Dichosos los que, al ver la celda, aún eligen amar. Dichosos los que siguen hambrientos de verdad en una época de abundancia falsa.
Pero la parte más inquietante llega después. Jesús advierte que, en los últimos tiempos, su voz volverá a elevarse desde lugares inesperados, desiertos, prisiones, márgenes, vidas olvidadas. No desde el centro del poder, sino desde afuera. No desde las estructuras más visibles, sino desde quienes fueron descartados. La lógica es demoledora. El mensaje no vendrá necesariamente de donde manda la institución, sino de donde aún queda vida. Y aquí surge una de las razones por las que, según los estudiosos etíopes, ese texto fue tan incómodo. En él aparece una advertencia que golpea de frente a cualquier sistema religioso que se crea intocable. Los últimos en reconocer la verdad serán precisamente los que más convencidos estaban de estar preparados. Esa paradoja duele porque destruye la seguridad de los que se creen primeros en entender. No dice que el engaño vendrá con rostro obvio, dice algo mucho peor, que podrá ser celebrado, protegido, incluso consagrado. Que lo falso puede aprender a hablar el lenguaje de lo sagrado sin dejar de ser falso. Y cuando eso ocurre, ¿quién se atreve a levantar la voz? Durante 2000 años, los monjes etíopes se hicieron la misma pregunta, aunque no en los términos que uno esperaría. No se preguntaban si ese imperio llegaría. Para ellos, el imperio ya estaba aquí. La duda real era otra, mucho más dura. Cuando todo eso se manifestara, ¿quedaría alguien capaz de elegir de forma distinta? ¿Quedaría alguien que, al ver la trampa, no se rindiera a ella? La respuesta, decían, estaba escondida en una profecía que custodiarían con celo extremo, la del último testigo. Y aquí el relato toma un rumbo todavía más revelador. Según los manuscritos antiguos conservados en monasterios de Etiopía, antes de ascender, Jesús entregó a sus discípulos un pronóstico final que en Occidente casi no se mencionó. Una visión completa y concreta del mundo en sus últimos días. Los estudiosos etíopes la llaman la profecía del último testigo, y lo que designa como último testigo es todo menos lo esperado. No un ángel, no una señal cósmica, no un fenómeno visible para multitudes enteras, sino una generación. Personas corrientes que surgirán en la oscuridad más densa y se negarán a callar. El texto dice que no serán bien recibidos por los poderosos. Serán ridiculizados, apartados, borrados de los atriles y de las plataformas de su tiempo. Pero también afirma algo decisivo. Su voz llegará justo donde importa. No necesariamente en estadios, ni en pantallas gigantes, ni en ceremonias oficiales, sino en la conciencia de quienes todavía conservan la capacidad de escuchar. Y si les cortan el acceso, si les cierran el paso, si los silencian por todos los medios posibles, eso no cambiará nada esencial. La verdad no depende de un micrófono, nunca lo ha hecho. Por eso, para los teólogos etíopes, la supresión de esa profecía en el Concilio de Nicea en el año 325 no habría sido un accidente, sino una decisión calculada. Porque allí se afirmaba algo insoportable para cualquier institución que construye poder sobre símbolos, que los falsos profetas más peligrosos de los últimos tiempos podrían llevar cruces, levantar catedrales y hablar en nombre de lo sagrado mientras ocultaban exactamente lo contrario. Así, aquellas palabras quedaron enterradas, pero no desaparecieron. Siguieron respirando en silencio, copiadas una y otra vez por monjes de monasterios perdidos en las montañas de Etiopía, bajo una luz temblorosa de aceite, con los dedos manchados de tinta y el oído atento a un futuro que todavía no estaba listo para ellas. Generación tras generación protegieron esos manuscritos como quien custodia una brasa en medio del viento. Y durante siglos, la gran pregunta no fue qué decían, sino por qué el mundo no debía oírlas todavía. La respuesta, para muchos estudiosos, es más inquietante de lo que parece. Quizá ese momento acaba de llegar. ¿Por qué importa ahora? Porque la atención de figuras como Mel Gibson no surgió de la nada. No es teólogo ni historiador, pero pasó años sumergido en las fuentes más antiguas del cristianismo mientras preparaba la pasión de Cristo, y en ese viaje terminó rozando una tradición que no encaja cómodamente en el relato occidental habitual. Cuando comenzó a hablar en público de la descripción del fin de los tiempos presente en la Biblia etíope, no recibió burla, sino desconcierto. La reacción fue otra, una avalancha de preguntas. ¿Cómo podía existir algo tan poderoso, tan antiguo y al mismo tiempo tan poco conocido? La respuesta no es accidental. Fue ocultado, marginado o simplemente ignorado durante mucho tiempo. Efraín Isaac, uno de los grandes investigadores de los textos religiosos etíopes y traductor del libro de Enoch, describió estos escritos como portadores de una conciencia profética sin equivalente en el canon occidental. Y ahí está la clave. Porque en estos textos el final no se presenta como un espectáculo de destrucción externa, como un cielo que cae o una tierra que se abre. No, el centro está en otra parte, en el interior, en el estado espiritual de las personas, en lo que se pudre, se endurece o despierta dentro de una comunidad,
dentro de una institución, dentro de una conciencia. No habla solo de lo que podría ocurrirles a los hombres, habla de lo que los hombres llegan a ser. Y eso cambia por completo la manera de leerlo. Si el fin del mundo es una catástrofe exterior, entonces solo queda esperar, resistir, sobrevivir. Pero si el fin es, sobre todo, una condición espiritual, entonces nadie puede declararse espectador, porque la pregunta deja de ser ¿cuándo pasará? Y se transforma en otra mucho más incómoda. ¿Ya estamos dentro? Las páginas etíopes hablan de olvido, de una época entregada al espectáculo, de pastores falsos y de un gran silencio. Léelo despacio y luego mira alrededor. La fuerza de estas palabras no está en su vaguedad, sino en su precisión. Quien las estudia con atención suele describir una extraña sensación de reconocimiento, como si el texto nombrara algo que llevaba años flotando en el aire, pero que nadie había conseguido definir. No da miedo como una película de terror, da miedo de una forma peor, porque parece familiar. Y sin embargo, la tradición etíope no termina en ruina, no cierra con desesperación, sino con una promesa que atraviesa la oscuridad como una cuchilla de luz. Allí, Jesús no anuncia que el final sea el fin de la vida, sino el fin de la mentira. Dice que no serán recordados los que acumularon poder, sino los que eligieron la verdad y el amor cuando era más fácil ceder al confort, al ruido y a la ambición. Sus huellas no se medirán por coronas, sino por cicatrices. Durante 2000 años, Etiopía guardó estas palabras en la sombra. Monjes silenciosos siguieron trazando letras ge'ez, convencidos de que un día llegaría una generación capaz de entender por qué fueron preservadas. Tal vez ese día ya empezó. Y si esas páginas volvieron a aparecer ahora, quizá no sea para anunciarnos una destrucción, sino para obligarnos a reconocer de qué lado de la mentira hemos estado viviendo todo este tiempo.